Hola chicos, aquí el Machín Tattoo. Vamos a hablar ahora sobre un tema muy importante que he visto en las redes sociales. Esto es más que todo le incumbe a las personas, a los tatuadores nuevos que están comenzando en este mundo, en este arte. ¿Qué ocurre? He visto muchos que han publicado en sitios de ayuda, en las redes sociales, sobre qué voltaje debemos usar a la hora de trabajar, a la hora de tatuar. Y déjeme decirle que a todo lo que han preguntado esto y todo lo que le han dado una respuesta, déjeme decirle que están equivocados, que nada de lo que han visto allí sirve. ¿Por qué? Les explico el por qué. Nadie puede decirte a ti qué voltaje vas a trabajar si no conoces la máquina con la cual estás trabajando. Lo digo por el simple motivo de que cada máquina es diferente, ¿sí? Y no podemos decir simplemente mira, vas a tatuar líneas con un voltaje de 4 voltios o un voltaje de 6 si simplemente no conozco la máquina con la cual estás trabajando. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Mi consejo primero es que no se dejen de llevar por lo que dicen en las redes sociales. Está bien que a veces quieran ayudar, pero realmente no están haciéndolo de la manera correcta. ¿Qué pasa? Yo les puedo dar un ejemplo. Mira, aquí tenemos dos máquinas prácticamente iguales, pero ¿qué pasa? Estas máquinas trabajan con voltaje distinto, ¿sí? Aquí lo podemos ver. Primero tenemos esta máquina, que es una de las últimas que he hecho, la cual usa un motor. Este es el motor, el chasis va pegado directamente al motor. Trae muchos beneficios el haberla hecho así, pero aquí vemos, esta máquina puede trabajar fácilmente desde los 8 hasta los 12 voltios tranquilamente, sin ningún problema. Es un motor muy fuerte, una máquina excesamente fuerte, ya que posee un motor bastante grande, una bobina muy grande y unos imanes muy poderosos. Por eso he puesto el motor directamente al chasis para reducir lo que sería el tamaño y así buscar el mayor beneficio, sacarle la mayor oportunidad al motor. Como pueden ver, aquí lleva ya rato prendido, el motor no se ha calentado, no ha sufrido daño y no ha disminuido su fuerza. No huele recalentado para nada, simplemente está trabajando como si nada. Ahora tenemos este tipo de máquinas, ven que casi prácticamente la misma, simplemente cambia la forma del chasis. Pero ¿qué pasa? Esta es una máquina que trabaja con mucho menos del voltaje habitual. Ya ella, aquí podemos ver que empieza a trabajar de los 4 voltios y ya a los 6 voltios está trabajando correctamente. No es necesario subirlo a tanto voltaje. Claro, si van a meterle una aguja más pesada, digamos Magnum, una Fast, sí, podemos elevar el voltaje, pero no es totalmente necesario, ¿sí? Como pueden ver acá. Otra cosa que he visto a muchas personas, he visto muchos tatuadores iniciados, que tratan de buscan de comprar fuentes reguladoras que lleguen hasta 24 o 30 voltios. He visto que entre más voltios tienen, como que mejor para ellos. Y mi pregunta es, ¿para qué necesitan tantos voltios si a la hora de comprar una máquina prefieres comprar una que trabaje con 4 voltios? Entonces te da miedo comprar una máquina que se pase de los 7 voltios. Mi consejo es, chicos, que ustedes que están iniciando, es que se adapten al sistema, porque últimamente van a seguir saliendo máquinas de últimos modelos, las cuales van a trabajar con un voltaje mucho más elevado, ¿sí? Estamos hablando de ya 12 voltios, 13 voltios. Entonces vamos a dejar esto en el pasado, esto de que quiero una máquina que trabaje con 4 voltios porque me da miedo subirle más. Quiero una máquina que a los 6 voltios ya esté haciendo líneas. No, vamos a quitar ese enigma que tenemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque como lo que digo, van saliendo máquinas nuevas, el cual van a trabajar con un voltaje mucho mayor a ella.
Se lo explico a los tatuadores iniciados porque ya los que tenemos tiempo, las personas que tenemos tiempo en este mundo, nos ha tocado trabajar ya con voltajes mucho más elevados. Digamos que a veces nos toca llegar hasta 11, 12 voltios. Entonces ya tenemos más experiencia a la hora de tatuar y ya hemos pasado esta etapa de la cual estaba diciendo, de trabajar una máquina a los 4 o 3 voltios. No, sí. Vamos a ir evolucionando, adaptándonos a estas nuevas máquinas que van saliendo, que trabajan por encima de 7 voltios, 8 voltios. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Estas máquinas, como por ejemplo esta, trabaja con un motor que trabaja con neodimio. ¿Qué pasa con ese motor? El neodimio, por acá tengo uno, ya le digo. El neodimio, como podemos ver aquí, es un imán muy poderoso, de los más poderosos que hay. Y este tipo de máquinas trabajan con este tipo de imanes. Entonces, ¿cuál es la función de la máquina? ¿Verdad? Les explico. Para que vean lo poderoso que es. ¿Cuál es la función de la máquina? Tenemos una máquina, el cual son rotativas y por dentro lleva una bobina. Ejemplo, tenemos esta bobina. Estas bobinas son de este tipo de máquinas que son de chasis directamente pegado al motor. Esta lleva un motor interno más pequeño, pero con neodimio, ¿sí? Entonces, para darle un ejemplo, estas máquinas que usan neodimio, como sabemos, ellas llevan una bobina como esta dentro. ¿Qué hacen o cómo trabajan estas bobinas? Cuando a ellas se le induce electricidad, ellas generan un campo electromagnético que repele el imán que llevan dentro, lo que hacen que ellas giren. Ese es el trabajo de las bobinas, ¿sí? Ese es el trabajo del motor. Cuando le inducen electricidad, ellas generan electromagnetismo y él hace que se repele con el imán que llevan dentro, haciendo que este gire dependiendo de la magnitud. Ellos girarán más rápido o mucho menos en tipo de velocidad. Hay unos que vienen con menor velocidad pero con mayor torque, o viceversa, con menos velocidad, mayor torque, o menos torque y más velocidad. Entonces, ¿qué ocurre? Estos imanes son extremadamente fuertes, ¿verdad? Entonces digamos que tenemos lo que sería la base del motor. Aquí ya vamos a hacer un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un motor, digamos que este es el redondo del motor, ¿verdad? Que por dentro lleva imanes de neodimio. Digamos que estos son los imanes, ¿verdad? Tenemos 4 imanes de neodimio y en todo el centro va a llevar lo que vendría siendo la bobina. En todo el centro va a llevar la bobina. ¿Qué pasa en este momento, verdad? La bobina va a ser atraída por estos 4 imanes que están alrededor. Por ende, estos 4 imanes van a atraer la bobina hacia los 4 laterales. Para que esta bobina haga su rotación, ella necesita generar o inducirle electricidad para que ella expulse electromagnetismo hacia los laterales, justo donde están los imanes. Cuando esta expulsa electromagnetismo, repele los imanes y hace que la bobina gire. Pero entonces, ¿por qué hablamos de que el voltaje tiene que ser mayor? Porque si esta bobina no genera el electromagnetismo adecuado o el necesario, la fuerza de los imanes va a hacer que esta no se mueva, porque va a ser mayor la fuerza del imán que lo que está generando la bobina. Por eso que hablamos que cuando se usan imanes de neodimio, que son imanes mucho más poderosos, necesitamos una mayor cantidad de voltaje.
Entonces ya con esta explicación dejemos de verdad de ver esto de mira, esta máquina no trabaja sino hasta 12 voltios. Si no trabaja hasta 12 voltios porque a 12 voltios es que está diseñada para trabajar, ¿vale? Otra cosa, hay muchas personas que compran y realmente no saben que están comprando. Antes de comprar una máquina o un regulador deben verificar bien lo que están comprando. ¿Por qué les digo esto? Porque este tipo de motores o la mayoría de los motores que traen las máquinas rotativas de gran escala, estoy hablando de motores fuertes, no estos motores pequeños que son prácticamente desechables, que usan un sistema de polea, para generar más fuerza. No, estos motores rotativos que la aguja va directamente a lo que sería el stroke, requieren una gran cantidad de fuerza. ¿Qué quiero decir con esto? Un regulador normalmente trae dos tipos. Este es un regulador mini. Los reguladores traen dos tipos de, como les explico, de características, tanto voltaje como amperaje. Tenemos estas dos características que traen los reguladores, ¿verdad? Que sería el voltaje y el amperaje. Pero, ¿de qué se trata esto? Vamos a explicar un poco. Veamos el voltaje como un río, ¿sí? La fuerza, o mejor dicho, la fuerza con la que transita el cauce de un río. Y veamos el amperaje como la cantidad de agua que lleva ese río. Si lo decimos, estaríamos hablando de electrones y protones. Pero ¿qué pasa? Vamos a hacerlo más sencillo. Digamos que entonces el voltaje es la fluidez con la que corre la corriente, pero el amperaje es la fuerza que esta trae en sí, o mejor dicho, la cantidad de coulomb que ella pasa a través de la electricidad. Este tipo de motores, ellas pueden correr con un voltaje, pueden meterle 1 amperio y simplemente trabajarán, pero al meterle 1 amperio vas a tener que elevar el voltaje a más escala, mucho mayor. ¿Qué pasa si le metemos un regulador o le metemos una corriente que traiga de 2 a 3 amperios? Cuando la corriente trae un mayor amperaje, podemos utilizar menor voltaje a la hora de trabajarlo. ¿Por qué? Porque el amperaje, digamos que es la fuerza que le da al motor el poder de mover la aguja, o mejor dicho, el torque. Entonces, que digamos, estos motores necesitan de por sí un amperaje de 2 a 3 amperios, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fuerza que ellos le piden al regulador. Tenemos una corriente de voltios, ¿sí? Pero a veces no es suficiente el amperaje, o mejor dicho, la densidad de la corriente. Por ello, ellos tienden a pedir o exigir más corriente al regulador, y hay veces que esto termina dañando el regulador porque exigen más corriente o más amperaje de lo que ellos pueden dar. Y estos reguladores mini, lo máximo que dan son 1.5 amperios. No he visto que dé más de eso. Y tenemos reguladores como este que tengo acá, que ya es de 2 amperios, pero podemos conseguir reguladores de 2, 3 o más amperios, ¿sí? Más amperaje. Entre más amperaje tengan, mucho más eficiente va a trabajar la máquina. Entonces, para resumir, ¿qué voltaje necesitamos para trabajar con una máquina para tatuar? ¿Qué voltaje necesitamos para hacer líneas? ¿O qué voltaje necesitamos para hacer sombra y relleno? La conclusión es que lo tienes que descifrar tú mismo, ¿sí? Porque lo decimos a la hora. ¿Cuál es mi consejo? A la hora de tatuar, cuando vayas a empezar a tatuar, siempre comienza por un voltaje menor, ¿vale? Siempre comienza con un voltaje menor y comienza a tatuar. Una vez tatuando, tú te darás cuenta si necesitas un poco más de fuerza
o un poco menos de fuerza, ¿sí? Tanto en velocidad o torque. Entonces ese es mi consejo, chicos. Cuando estemos tatuando, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una prueba, ¿sí? Más que todo en piel sintética y este estilo, y vamos a ver qué voltaje necesitamos para delinear, para rellenar y para sombrear. Depende de la máquina que estemos usando. Ese es el mejor consejo que les puedo dar y es el mejor que he visto hasta ahora. Simplemente comiencen desde abajo y vayan aumentando dependiendo de lo que necesiten. Empiecen practicando en piel sintética y así sucesivamente. Cuando ya le hayan agarrado, como se dice, la costumbre a la máquina, será mucho más fácil el poder utilizar o poder saber qué voltaje necesitamos a la hora de trabajar. Recuerden que también tienen que acostumbrarse al regulador que están usando. Si van a comprar un regulador nuevo, hacen el mismo proceso. Recuerden que no todos los reguladores son iguales. Hay unos que traen más corriente, unos que traen menos corriente, unos que traen más amperio, menos amperaje, y así sucesivamente. Vamos a primero ensayar para luego tatuar. Recuerden que en caso de utilizar máquinas de bobinas, el calibrado de la máquina depende bastante también, o mejor dicho, el potencial de la máquina depende bastante del calibrado de la máquina. Así que a veces no es que necesitamos más voltaje, sino que está mal calibrada la máquina de bobinas. Yo usualmente no uso máquinas de bobinas porque no me gustan. Desde que probé las rotativas me enamoré de ellas y no he tenido la necesidad de usar más de bobina. Así que recuerden, si están usando de bobinas, antes de aumentar el voltaje, vean si está bien calibrada la máquina. Si está bien calibrada, ahí sí pueden empezar a regular el voltaje que necesiten. Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya servido. Suscríbete, dale like y nos vemos en la próxima. Ya estoy a punto de montar el video de cómo hacer la pen, así que está pendiente en las publicaciones y nos vemos en el próximo video.